Buenas noches otra vez a todos, a todas, a todes. Estamos nuevamente en Mendoza Igualitaria, el programa de mendocinos y mendocinas por la igualdad, en el que hablamos de derechos, de género, de diversidad. Hoy estoy nuevamente solita, sin mi compañera de aventuras militantes Lupe Llobel, que está atendiendo asuntos familiares, pero cuento como siempre con la excelente operadora Ana Gutiérrez. Buenas noches, Ana. Muy buenas noches. Gracias por estar y al lado siempre el pilar de esta radio, el Ale Gil. ¿Por qué estallaron de esa manera? Bueno, chique, por favor. Bueno, estamos en otro de esos días difíciles en este país, como los venimos atravesando, bastante complicados. Ya vamos a hablar en uno de estos días de este tema, de lo que hace a la situación económica y cómo afecta a las mujeres. De todos modos, en esta radio se trabaja el tema habitualmente, pero vamos a darle nuestra perspectiva. Mientras tanto, lo que ha sucedido hoy que es 28 de septiembre, hoy es el día de lucha global por el aborto legal y seguro. Sabemos que en este país hemos dado una batalla muy reciente por la legalización del aborto, una batalla en la que hemos perdido hasta la próxima posibilidad de debatirlo en el Congreso, pero mientras tanto, en esta batalla han pasado cosas. Por el lado de quienes estábamos a favor, lo que intentamos fue promover lo que ha sido el eslogan de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito durante años, que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Por el lado de quienes estaban en contra de este derecho, lo que se ha estado sosteniendo era que en lugar de legalizar el aborto, lo que había que hacer era promover la educación sexual, una educación sexual de calidad que impidiera que se produjeran embarazos no deseados, entre otras cosas. Ahora que, bueno, este sector ha ganado la batalla por el momento, que el aborto no sea legalizado y que estamos con la intención de que la educación sexual integral efectivamente se lleve adelante en todo el país, que se enseñe en todos los colegios. Ahora tenemos nuevamente una oposición a la instrumentación y a la puesta en vigencia de esta ley. Vamos a hablar al respecto con una especialista, Adriana Miranda, que tiene un currículum muy largo y muy interesante. Licenciada en Trabajo Social, diplomada en Intervención Social, actualmente cursa una diplomatura en Recreación y Ocio en América Latina y desarrolla su campo laboral como docente de Trabajo Social en la UNCUYO. Además, es orientadora social en el Servicio de Orientación Escolar en Educación Secundaria y está enseñando educación sexual integral en este nivel. Además, trabaja en el programa provincial de VIH-Sida, en el acompañamiento de niñas viviendo con VIH y en el Centro de Asesoramiento y Testeo Emilio Coni. Se ha formado en Derechos Humanos, en Diversidad y trabaja también en estos aspectos con el auspicio de ONU-SIDA. Buenas noches, Adriana, te habla Elizabeth Auster. Buenas noches a todos y todas. Bien, dame un segundo, por favor, así puedo escucharte bien. Ahora sí. Bueno, Adriana, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentra este día, como decía, de lucha global por el aborto legal, seguro y gratuito en todo el mundo? Bueno, en general me encuentra dentro de nuevos escenarios, como recién en esta introducción muy bien lo pudiste explicar. Me encuentra en algún punto tratando de construir y seguir construyendo nuevos espacios para seguir luchando por este derecho, y me encuentra también viendo algunas cuestiones que han sido muy recientes, que están sucediendo también en el campo de lo universitario, que han sido buenas noticias hoy en la tarde en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo, en donde bueno, se ha dado la posibilidad de la cátedra libre respecto de aborto, y bueno, sin la posibilidad de poder participar de las actividades que se están realizando por cuestiones que tienen que ver con mi formación
me han tenido ocupada en la tarde. Bueno, pero esto es una muy buena noticia porque esta cátedra ha sido impulsada en gran medida por estudiantes y ha tenido una resistencia muy grande desde que comenzó. La han hecho pasear, de hecho, por varios lugares de la universidad sin darle el espacio que correspondía y finalmente la han aceptado. Exactamente. Bien, mientras tanto, sí. No, que ha sido votada con la mayoría de los votos a favor. Eso es una gran noticia. Digo, mientras tanto, tenemos este nuevo impulso a la educación sexual integral y a la vez la reacción frente a este impulso por parte de los sectores que en realidad lo que no quieren es que se ejerzan nuestros derechos sexuales y reproductivos. Exactamente. Como bien lo explicaste hace un rato, esto toma un nuevo impulso, el tema de cómo se desarrolla, el desarrollo institucional de la ESI en el campo, en el escenario, digamos, de las escuelas, más allá de que es una ley que ya tiene años, que está desde el año 2006, y esto es como que vuelve a tomar protagonismo a partir, como bien lo explicaste, del debate que se genera en torno a la despenalización del aborto. Con la mala, digamos, impresión que queda de todos aquellos que militamos la Ley de Educación Sexual Integral desde hace muchos años, y en mi caso particular desde antes de que estuviera la ley en vigencia, que luego de este hecho en donde no se logra en el Senado la aprobación de la ley, esto que se impulsaba desde ambos espacios hoy se encuentra con resistencia, ¿no? Desde uno de ellos. Si bien gritábamos esta necesidad de educación sexual integral, después de esta votación, yo diría que hasta en el día siguiente empezó a verse en los escenarios no solo de la escuela, sino de lo social y de las subjetividades en lo social, muchas resistencias respecto de la implementación real y de la perspectiva del derecho de la educación sexual integral por algunos grupos. Ahora, ¿cuántas de estas objeciones tienen asidero? Por lo que yo he visto, no demasiadas, más bien diría ninguna. Se habla de la ideología de género, se habla de la promoción temprana de las relaciones sexuales. Exacto. Eso justamente, esto salió sin querer, la palabra de la subjetividad, ¿no? Yo creo que lo más peligroso de todo esto tiene que ver con cómo por ahí estas cuestiones que tienen que ver con el sentido común, que desinforman y que rozan la ridiculez, en muchos aspectos, calan hondo en las subjetividades de aquellos que no conocen respecto de lo que se promueve realmente en la Ley de Educación Sexual Integral. Eso sería lo más peligroso, pero frente a esto no hay nada mejor que posicionarnos desde la herramienta concreta que tenemos, que es esta ley que está basada en los derechos humanos y es la herramienta que debe implementarse en el escenario de la escuela. ¿Por qué la educación sexual integral es un derecho de niños, niñas, niñes y no un privilegio de las familias que salen con este argumento de, con un eslogan más que nada, con mis hijos no te metas? En realidad lo es, en primer lugar, porque al ser una ley, si hablamos de la jerarquía del derecho, que está basada en tratados internacionales, bueno, de derechos humanos, si nosotros hacemos un análisis de la jerarquía de la ley, sabemos que nada puede ir en contra de todos aquellos aspectos que tienen que ver con lo que surge desde los tratados de los derechos humanos. ¿Sí? Eso en primer lugar. En segundo lugar, la ley establece la universalidad, ¿no? Como muchas de nuestras leyes, que tiene que ver con que tiene que tener acceso todas las niñas de todo el territorio del país, en el ámbito público, tanto en el ámbito estatal como en el privado, ¿sí? Algo que durante todos estos años ha sido invisibilizado, no se ha trabajado. En algunas escuelas, en el ámbito estatal sí, específicamente en la provincia de Mendoza ha tenido también algún impulso al crearse espacios específicos de docentes ESI, por ejemplo, en el nivel secundario. Hoy lo que está pasando con esta embestida, diría yo, en contra de la ESI es que ese escenario que estaba silenciado e invisibilizado, hoy quiere tomar estos grupos que, digamos, que se resisten, quieren tomar la posta, pero ellos sí desde un lugar de imposición de creencias particulares y no del respeto a la universalidad del acceso al derecho, ¿no?
Sí, porque una de los aspectos que con los que más se enfrentan es con el hecho de que desaparezca de la reforma la posibilidad de adaptar los contenidos al ideario institucional, cuando sabemos que no se trata de un ideario institucional, sino de un recorte de derechos sin más Exactamente. vueltas. Exactamente. En realidad yo me parece muy simple pensar en esto, ¿no? Convocarlos a poder leerla, a la ley y entender realmente despojadas de estas creencias que en realidad son creencias que también rozan por ahí lo homofóbico, eh, poder ver cuáles son los ejes que plantea la ley, ¿no? Nosotros sabemos que en el 2006 eh, aparece esta ley. 2008 aparecen los lineamientos curriculares por el Consejo Federal de Educación, que son aquellos que a partir de algunos propósitos formativos lo que hacen es tratar de ver cómo transversalizar, respetando siempre cada uno de los niveles, ¿no? Desde el nivel inicial, el primario, el secundario, y también habla de la educación superior, respetando, ¿no?, los procesos de Ujú. desarrollo de niños. Entonces, esto es lo que ellos no pueden comprender. ¿Sí? Estos ejes son principalmente, sí es cierto que surge desde una perspectiva de género, que no es como lo plantean, ¿no?, esta ideología de género. La Ajá. perspectiva de género tiene que ver con posicionarnos desde otros lugares, ¿no?, de darles herramientas a los chicos y chicas para poder entender cómo algunas cuestiones culturales que perpetúan algunas cuestiones machistas, uno puede identificarlas desde el juego, por ejemplo, en el escenario de la escuela, hasta en la forma de nombrarles, ¿no?, a los adolescentes en el escenario de la secundaria, y bueno, y todo lo que tiene que ver con la construcción cultural del género, Exacto. los estereotipos. Perdón, mencionabas la homofobia, es uno de los aspectos más preocupantes porque me parece que es una de las cuestiones más destructivas, este planteo homofóbico respecto de lo que tiene que ver con orientaciones sexuales que no sean la heterosexual, identidades de género que no sea la cis heteronormativa. Eh, porque por más que quieran que no se hable del tema, estas orientaciones y estas identidades existen y lo que provoca la negación es un daño psicológico en quienes sí se inscriben fuera de la heteronormativa. Exactamente. Es como que no se posicionan desde un lugar de patologización y esta invisibilización, que es como por ahí la herramienta oscurantista que a veces aparece, ¿no?, en esto de no poder ver lo que uno presiente, ¿no?, y no Ujú. poder comprenderlo y querer manejarlo, ¿no?, que eso termina siendo por ahí más lo peor de todo esto, ¿no? No entender las expresiones del género, no poder entender las identidades de género, las construcciones, ni hablar de la patologización que promueven, ¿no? Uno de los ejes de la ley tiene que ver con el respeto a la diversidad, y entonces también eh, he leído, la verdad que he leído tantas cosas en relación, estas cosas que circulan a través de las redes sociales, ¿no? Que la verdad que me conmueve, en cierta forma primero me pasó tipo elaboración de duelo, ¿no? Algunas cosas me enojaban, algunas cosas me emocionaban negativamente, ¿no? Ujú. Me preocupaban desde la tristeza, digamos, de lo que está sucediendo, y otras por ahí hasta me da un poco de risa de esto de que son personas que no entienden de qué están hablando, ¿no? Y esto es lo que por ahí todos quienes tenemos la posibilidad de estar en el escenario escolar, tenemos la responsabilidad de aclarar cuando hablamos de respeto a la diversidad, a qué nos referimos. Esto se puede trabajar, ¿no?, en construir herramientas de respeto desde el nivel inicial, ¿no? Pudiendo entender lo diverso, pudiendo entender las sexualidades y los géneros disidentes, ¿no?, de esto que vos me decías respecto de no mirar únicamente desde la heteronormatividad. Pero bueno, tiene que ver con capacitarse, con leer y con tener un posicionamiento humanizado, ¿no?, Ujú. que creo que es lo que está faltando, está faltando. Eh, Adriana, esta campaña la vemos ahora acá porque, bueno, como han tenido esta posibilidad de reagruparse y muy exitosamente, porque hay que reconocerles este éxito, eh, a través de su victoria, por lo menos temporaria, en lo que hace al derecho al aborto. Es una campaña que no ha nacido acá, empieza a desarrollarse en Latinoamérica en la medida en que estamos reclamando por la
el reconocimiento y el ejercicio de estos derechos, pero nace en España, viene con un impulso religioso muy importante. Digo, esto de negar la diversidad, de negar las identidades no heterosexuales, es decir, perdón, no heterosexual, no cis hetero, sino el negar que haya niños Sí, que la tienen mirada vulva y binaria niñas que tienen también. pene y estas cosas. Eh, Digo, viene de una campaña muy importante en España que creo que se llamaba Hazte Oír y que empieza a replicarse acá. La vemos incluso con los mismos diseños. Sí, Y los mismos colores, exactamente, sí. Y sí, yo creo que viene, sí, tiene que ver con una construcción a nivel mundial que también se ha dado en algunos países de Europa, aunque no se, aunque por ahí uno piense que no. El tema es que me parece que nosotros tenemos que tomar la posta en este sentido, en ver desde qué lugar nos posicionamos. Y lo mejor es entender que nosotros debemos y nos corresponde, y tenemos el deber, vuelvo a repetirlo, de posicionarnos en el lugar del derecho. ¿No? Nosotros en nuestro país tenemos una herramienta que es más que válida, que es la Ley de Identidad de Género, ¿no? Que ujú. sabemos que es pionera en, en relación a otros países y donde realmente lo primero que tenemos que respetar tiene que ver con esto, ¿no? Con la identidad de género, no solamente el comprender que existen distintas autopercepciones respecto de la identidad de género, sino respetar el desarrollo libre de las personas, ¿sí? Y a Ujú. la vez de respetar también las normas, las formas de nombrarlo, y esto es una ley que nos da una herramienta, un dispositivo que es concreto. Entonces, ¿te podemos invisibilizar? Hoy, por ejemplo, una infancia o una adolescencia trans en el escenario de la escuela, ¿se puede invisibilizar sabiendo que tenemos una herramienta tan concreta como una ley? No se puede, ya no se puede pensar en Exactamente, esos términos. exactamente. Entonces ese es el desafío, estar siempre informados. Y los docentes de educación sexual integral son quienes tienen la responsabilidad, quienes tenemos la responsabilidad de habilitar esta palabra, de habilitar esta escucha y ser escuelas que alojan estas disidencias, siempre empoderando desde el lugar del derecho. Adriana, vos tenés una formación académica, una militancia importante, una trayectoria en este terreno de mucho tiempo. ¿Cómo te posicionás habitualmente frente a este tipo de embestidas? Porque lo que veo es que nosotros vamos por un lado, damos Ujú. ciertos pasos y todas las discusiones no es que nos desvían hacia un lado o hacia el otro, sino que nos hacen retroceder para empezar a explicar lo que ya hemos explicado decenas de veces, para obligarnos a volver a dar discusiones que ya hemos dado y que ya consideramos más que superadas, para hablar, por ejemplo, de la necesidad de reconocer lo que ya existe, como es lo que tiene Exacto. que ver con Ujú. identidad de género y no Estamos tener que hablando de una ley explicarles otra desde el vez. 2012, Ujú. exactamente. Sí, por ahí me ha ayudado el ejercicio, digamos, en lo personal, que tiene que ver con que no en todos los espacios, ni todos los grupos, ni todas los sujetos e individualidades recorren los mismos procesos, ¿sí? Ujú. En términos de construirse, ¿no? Porque sabemos que estamos transicionando momentos históricos, ¿no? O sea, que no haya salido lo de la ley del aborto hace un tiempo no quiere decir que no van a salir a la brevedad. Ujú. Esto tiene que ver también con esta transición. Entonces, darme por ahí el espacio de entrar por el lado de lo que sí corresponde. Y ahí empezar a generar espacios de reflexión genuina, ¿no? De interpelación desde la información real, de la información adecuada. A mí me gusta trabajar desde lo lúdico. Yo tengo un proyecto que se llama Emancijuegos, que tiene que ver con la construcción de juegos para la emancipación, en realidad en términos de educación sexual integral en general, que es cuando toda cualquier infancia que se sienta oprimida en algún aspecto puede encontrar a través de lo lúdico instancias para poder emanciparse de esas opresiones, y es la información adecuada y científicamente validada la mejor herramienta que yo puedo darles. Bien. Eso en el escenario de la escuela termina siendo como un dispositivo pedagógico que tiene buena llegada con la niñez y las adolescentes. Bien, es por ahí entonces. Y hacer esto que mencionabas muy al principio de la charla, que es aprender a escuchar,
porque de lo que se trata esta ley, de lo que se trata educar en este sentido, no es llenar la cabeza de niñes con ideas foráneas o de desvío, sino justamente escuchar qué es lo que les está pasando. Exactamente, eso tiene que ver con esto que decía al principio de que sean escuelas que alojen, ¿no? Ujú. Y el tema de la escucha, habilitar la palabra tiene que ver con esto, ¿no? Habilitar la palabra es una responsabilidad, pero a la vez escuchar, que sea una escucha real, activa, ¿no? Que genere otros sonidos, también es una responsabilidad, Y ¿no? No escuchar, no es oír nada más. claro, y Escuchar es hacer parte, ¿no? en este Sí, sentido, la ley tiene un aspecto muy interesante que es el que tiene que ver con la educación en límites, pero no en límites que cada niña tiene que ponerse, sino en los que tiene que poner a otras personas que puedan querer avasallarlo. exactamente. Esto, por ejemplo, a través de los juegos, uno puede trabajar estos procesos de autonomía, ¿no? La Ujú. autonomía de los cuerpos se puede trabajar desde el nivel inicial en este sentido, ¿no? De conocer nuestro propio cuerpo para poder cuidarlo. El autocuidado se construye desde el lugar en que lo conocemos. El tema de poder decir que no frente a situaciones que a mí me generan alguna molestia en la niñez, ¿no? Animarse, saber de qué estamos hablando cuando estamos hablando de algo que es secreto, porque sabemos que las situaciones de abuso por lo general se dan en ámbitos que tienen que ver, son más cercanos a lo familiar y por ahí en la primera infancia, entonces la herramienta de que los niños, o sea, sepan decir que no, sepan revelar algunas situaciones que los ponen incómodos y también reconocer la intimidad del propio cuerpo, eso es educar en sexualidad. ¿Sí? Lo que pasa es que por ahí las mentes un poco retorcidas de estas personas que promueven otras ideas Ujú. no alcanzan a entender esto, O no no les alcanzan a entender, sirve, o no les sirve la idea o no les sirve, de que eso sería niñes lo mejor. sepan cuando algo no está bien, cuando una situación que se le intentan vender como de cariño es en realidad una situación de abuso y digamos, les corresponde el derecho de marcar un límite y de decir que eso no, y que tampoco tienen por qué guardar el secreto cuando están siendo víctimas de una violencia. Claro, que esto de decir que no frente a cualquier, si no recuerdo mal, en el nivel inicial lo plantean así, ¿no? Saber decir que no frente a cualquier interacción que ellos puedan reconocer como inadecuada, ¿no? Con otras personas, sea quien sea, Ujú. sea quien sea. Dentro de los ejes que hablábamos, este sería dentro del cuidado del propio cuerpo, ¿no? Ya hemos hablado del eje del derecho, hemos hablado del respeto de la diversidad, eh, y otro de los ejes que nos estaba faltando por ahí mencionar tiene que ver con esto de la afectividad, que también suele confundirse, ¿no? De esto, ¿qué es esto de bajar línea, de educar para el amor? La afectividad tiene que ver con otras cosas, Ajá. tiene que ver con esto, tiene que ver con el respeto. Sí, no es que no se hable de amor, pero no desde el amor que está impuesto, ¿no? Desde creencias que limitan o no hacen libres a los sujetos. Exacto, lo que Ujú. hemos observado es que muchas veces lo que vende como educación sexual para el amor en realidad es educación reproductiva, ni siquiera con Exactamente, herramientas para evitar la reproducción si es lo que no se desea. exactamente. Eso es, por ejemplo, en el nivel secundario, termina siendo, la verdad, muy peligroso, ¿no? Nosotros hemos tenido una persona eh, que sabemos que en su discurso en torno al debate de la penalización del aborto habló incoherencias, que decimos nosotros porque es de acá de nuestra provincia, que el nivel de desinformación que generó al hablar del preservativo como ineficaz en torno a la transmisión de infecciones de transmisión sexual, digamos, Ajá. y también de embarazos no intencionales, eso también caló hondo en la subjetividad. Yo que trabajo en el centro Emilio Poni de testeo, a mí me pasó que en la semana siguiente la gente también se acercaba desde estas dudas, ¿no? Los adolescentes, de sí, sí me he cuidado, pero igual, ¿puede pasar? Y Entonces, cuando lo que no no hay se nada busca es peor, sembrar terror, sino sembrar es conocimiento y exactamente. tranquilidad. Ujú. Lo peor de todo es cuando es información manipulada, ¿no? Este es el riesgo, desinformar.
¿no? Tomar cosas que nosotros tenemos que hablar del uso del preservativo si estamos hablando de infecciones de transmisión sexual. ¿Sí? Pero si hablamos del preservativo, pero con una connotación negativa, estamos desinformando. Exacto. Y además bueno, la responsabilidad que tenemos desde los medios, que es lo que me involucra, es decir abiertamente que esta no es una opinión polémica o controversial, sino que es una forma de desinformación, no otra cosa. No hay nada polémico ahí, es simplemente una mentira. No es discutible ya. Exactamente. Por suerte, bueno, hubieron desde los colectivos, en todo el país, ¿no? Que se vieron muchos manifiestos respecto de esto, pero no deja de quedar en las cabezas rondando algunas dudas y algunas inquietudes. Es por eso que es nuestra responsabilidad informar bien. Eso es uno de los derechos más importantes. Porque de eso se trata educar también. Adriana, agradezco muchísimo esta entrevista y esperamos repetirla muy pronto y ojalá que con buenas noticias de que la educación sexual integral se está brindando en todos los colegios del país tal como corresponde, porque es el deber del Estado proporcionarla y es el deber de niñas y adolescentes recibirla. Exactamente, con personas capacitadas, con capacitaciones masivas en el país, con un programa de educación sexual integral que tenga presupuesto, eso sería el deseo. Muchísimas gracias, Adriana, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por este espacio y gracias por el aporte que hacen para todos en esta sociedad. Gracias a vos. Era Adriana Miranda, especialista en muchos temas que hacen a los derechos de las personas y que en el nivel secundario se especializa en educación sexual integral y están luchando porque esta forma de educación llegue a todas las personas a quienes les corresponde, que son niños, niñas y adolescentes. Este ha sido nuestro programa de esta noche, Mendoza Igualitaria. Muchísimas gracias, Ana Gutiérrez, por la operación como siempre y por la paciencia. Sí, merecido aplauso. Muchísimas gracias. Por ley somos todos felices. Y ya está, ya lo resolvimos. No me sale todavía. Tengo que hacer un esfuerzo demasiado grande para ser feliz por ley. Y no, la verdad que prefiero poner los esfuerzos en otra parte. Te lo debo porque no estoy en el tema. Como ninguna otra cosa, en absolutamente ningún tema. Muchísimas gracias, Alejandro Gil y FM Ágora, como siempre, por el espacio. Gracias a todos ustedes por escucharnos cada semana. Nos encontramos el viernes que viene. Desde la ciudad de Mendoza.